Muy buenos días, mis estimados estudiantes del Colegio Luis Hernández Vargas de grado décimo. Hoy vamos a realizar una actividad chévere que se llama el comportamiento de los resortes. Los resortes obedecen a una ley que se llama la ley de Hooke, donde la fuerza que ejerce un resorte depende de algo que se llama la constante de elasticidad del resorte y del estiramiento de ese resorte. El estiramiento de ese resorte se llama la variable X, que es la longitud que se estira un resorte. ¿Cómo hacemos que se estire un resorte? Entonces le colocamos a ese resorte una masa que cuelgue. Entonces, dependiendo de los valores de la masa que cuelguen, entonces el resorte va a tener un determinado comportamiento. Esto tiene una fórmula muy sencilla que dice que la fuerza del resorte es igual a la constante de la elasticidad del resorte por la distancia. Y el otro concepto que nosotros vamos a aplicar el día de hoy es la energía potencial elástica. Esa energía que acumula el resorte. Esa energía es capaz de hacer que el resorte vibre o se llama oscile varias veces hasta detenerse. Si se detiene, aparece una variable nueva que se llama el amortiguamiento. Si no se detiene, quiere decir que no tiene amortiguamiento. Pero hablando de energía potencial elástica, también la fórmula es muy sencilla. Es simplemente la mitad de la constante de elasticidad del resorte se multiplica por la distancia que se estira el resorte, esa distancia se eleva al cuadrado. En esta actividad vamos a utilizar solo esas dos ecuaciones y el simulador de física interactiva. Entonces vamos a resolver nuestros ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio sencillo. Entonces, nuestro primer paso es ir a la página web del simulador. En esa página web del simulador vamos a buscar la sección de laboratorio. En el laboratorio nos piden coloque la constante del resorte en un valor cualquiera. ¿Sí? Entonces, la constante del resorte. Aquí esta es la constante del resorte. En un valor cualquiera. Esto es esa constante K que habíamos hablado, entonces se va a colocar en un valor cualquiera. No aparece un número, entonces esto lo dejamos en una ubicación donde ustedes quieran. Dejémoslo por aquí. Al igual, nos dice que coloque el amortiguamiento en el máximo. Siguiente paso. Ubique una referencia móvil donde termina el resorte. Entonces, por aquí vamos a llamar referencia móvil y esa referencia móvil la vamos a ubicar sí, ahí donde termina el resorte. Esa es la ubicación de donde el resorte termina. Luego, cuelgue del resorte una masa M. A mí me correspondió una masa M de 75 gramos y medir con la regla la distancia en centímetros que se estira el resorte. Entonces, me correspondió una masa de 75 kilogramos. Por aquí regreso este dato hasta 75. Y le colocamos esa masa. Luego traemos la regla. Aquí la regla. La regla la ubicamos para que el cero quede allá donde está la referencia móvil. Y incluso lo podemos acercar un poco más. Y vamos a colocar el valor de la distancia que se estiró ese resorte.
nosotros sabemos, vamos a utilizar como referencia, entonces aproximadamente son unos 13 milímetros, 13 centímetros, ¿sí? Aquí tenemos el valor en centímetros, entonces este es 15, sí, 11, 12, 13. Comenzamos midiendo esa, primero decimos para 75, la distancia en centímetros a mí me dio aproximadamente 13. Vamos a cambiar las unidades. ¿Por qué se necesita cambiar las unidades? Porque en el sistema internacional la constante de elasticidad se da en Newton. Y para que nos dé Newton, nosotros necesitamos convertir esa masa que está en gramos, la vamos a pasar a kilogramos. Una fórmula muy sencilla. Esos 75 se dividen entre 1000, que un kilogramo tiene 1000 gramos. Por eso lo dividimos entre 1000. Habíamos dejado unos primeros valores en esa tabla. Como ahorita tenemos que graficar, entonces para que nos quede mejor graficado, dejamos esos primeros valores en 0. Siguiente dato en la columna es el peso. Fórmula de peso, aquí lo tenemos. El peso, recordemos que es igual a la masa por la gravedad. La masa la acabamos de escribir en kilogramos y la gravedad. ¿Recuerdan cuánto equivale la gravedad? La gravedad equivale a 9.81 metros por segundo cuadrado. Dejamos esa multiplicación con esa fórmula y tenemos ese dato en Newton, 0.73 Newton. La distancia en centímetros, como les decía, que la respuesta nos tiene que dar en unidades internacionales de Newton sobre metro. Esos centímetros se convierten a metros. ¿Y cómo se convierten a metros? Ese valor se divide entre 100. Un metro tiene 100 centímetros. Finalmente, aplicamos la fórmula de la constante de elasticidad del resorte. La ley de Hooke nos dice que se puede despejar la constante y la constante es equivalente a dividir la fuerza entre la distancia. Esta fuerza en Newton dividido en la distancia en metros. Entonces la fórmula iría a decir esta fuerza dividido en la distancia. Y muy bien, hemos encontrado que tenemos una constante con un valor cercano a 5.65 newton por cada metro. Ese es el cálculo o el análisis de esas cinco columnas que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar la masa en un determinado valor. Entonces, el incremento que me correspondió a mí es incrementar estos 75 gramos, aumentarlos de 20 en 20. Entonces vamos a ir al simulador y en el simulador a los 75 le sumamos 20, eso equivale a 95. Entonces 95. Y registramos qué tanto se alargó. Entonces está más o menos en 16. Ok, ese dato lo escribo aquí. Para 95 gramos alargó 16 centímetros. Tomo estos 4 valores, arrastro esa información y nos dan las respuestas de una vez para esas 4 celdas. Repetimos, entonces vamos a completar aquí de 20 en 20 en el simulador. El siguiente será 115 gramos
me da una distancia aproximada de 19 centímetros. Entonces aquí registramos. Para 115 me da 19 centímetros. Cada uno de ustedes va a tener sus datos. Entonces, pues esta información es apenas una referencia. 115 más 20, 135. Entonces, modificamos a 135 gramos. Medimos la distancia en centímetros. Eso nos está dando cercano al 22. Entonces, para 135 nos da más o menos 22 centímetros. Siguiente valor, 135 más 20, 155. Y 155 gramos hacen que el resorte se estire a 25 más o menos. 155 a 25. Un último dato. Busquemos un último dato. 155 más 20, 175. Y 175 hacen que el resorte se estire más o menos 28. Sí, 28. 175 se estira más o menos 28 centímetros. Arrastramos seleccionamos esas 4 celdas y arrastramos para que esa fórmula se aplique en las demás celdas. Y tenemos unos resultados. Aquí tenemos una constante que se modifica un poco. Vamos a calcular el promedio. Entonces, fórmula en Excel para promedio. Decimos promedio de qué valores. Seleccionamos esos valores que tenemos. Y una respuesta aproximada a 5,94 Newton por cada metro. Perfecto. Hemos terminado nuestra tabla. Finalmente nos dice, grafique el comportamiento de la fuerza versus la distancia que se estira el resorte. Entonces aquí vamos a seleccionar estas dos columnas, fuerza y distancia. Se seleccionan esas dos columnas, vamos al menú insertar. A mí me gusta utilizar gráficas tipo dispersión. Entonces, menú desplegable, gráficas tipo dispersión. Automáticamente nos muestra el comportamiento de la fuerza y la distancia. Se parece, es casi una línea. Entonces nosotros podemos decir que nos quedó bien. Esa es la ley de Hooke. El comportamiento es como si fuera una línea. A eso, esa es la evidencia de nuestro primer aprendizaje. La ley de Hooke, en términos de una gráfica, se comporta como una línea. Aquí podemos escribir una conclusión personal, entonces relacionada con el comportamiento de nuestro resorte. Ustedes pueden decir, bueno, mi resorte se estiraba tantos centímetros al aumentar tantos gramos, y al graficar se puede obtener una proporción idéntica al comportamiento de la ley de Hooke. Eso se le llama, existe una proporción entre la fuerza y la distancia, una proporción directa entre la fuerza y la distancia. Y terminaríamos ahí nuestro primer ejercicio, nuestra primera tablita, nuestra primer aprendizaje, que es demostrar el comportamiento de la ley de Hooke y los resortes.
En el ejercicio número 2, vamos a hacer algo diferente. Primero se calcula en Excel. Vamos a calcular aquí en Excel unos datos y después de que calculemos en Excel, vamos al simulador a verificar si esa información que obtenemos es cierta. Calculemos de nuevo el peso. Entonces, los datos que me correspondieron a mí es una masa de 250 gramos. Para pasarla a kilogramos, ¿qué hacemos? Se divide, entonces voy a repetir aquí la fórmula, se divide ese dato entre 1000 para pasar de gramos a kilogramos. Luego, el peso se calcula multiplicando esa masa que acabamos de obtener por la gravedad. Recordemos que la gravedad es 9.81. Obtenemos nuestra respuesta en Newton, 2.45 Newton. El promedio de la constante del resorte. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar este promedio. Entonces le digo copiar y aquí abajo lo que le voy a decir es un pegado especial. Pegue el valor, pegue los valores nomás, pegue ese valor. No le voy a decir que pegue la fórmula porque allá hay una fórmula de promedio. Aquí le voy a decir pegue el valor. Listos. Tenemos nuestra fuerza y tenemos nuestra constante. La fórmula de la ley de Hooke nos permite predecir qué tanta distancia se va a estirar ese resorte con esos dos datos que tenemos. Entonces, la ley de Hooke, al despejar la distancia, quedaría: la distancia es igual a la fuerza dividido en la constante de elasticidad del resorte. Y vamos a ingresar esa fórmula. Se divide la fuerza entre la constante de elasticidad del resorte. Y tenemos una respuesta. Se va a estirar 0,41 metros. Eso en centímetros es equivalente. Entonces, si queremos pasar eso a centímetros, ese dato se multiplicaría por 100. Si queremos esa información en centímetros. 41.27. Vamos a ir al simulador y el simulador nos debe decir que si colocamos una masa de 250 gramos, el resorte debe estar estirándose más o menos 41 centímetros. Entonces modificamos esta masa a 250 gramos. Y vamos a verificar qué tantos centímetros se estiró. 250 gramos. Y medimos, verificamos la medida en nuestra regla. 41. Ahí está bien, 41. Nos dio la teoría, coincidió con la práctica en el simulador. Eso quiere decir que nuestros cálculos del ejercicio número 1 nos quedaron bien. Vamos a escribir una conclusión relacionada con esa información, que existe una coincidencia, incluso pueden probar con otros valores entre, por ejemplo, en mi caso, entre 250 y 300, si quieren ampliar aquí la información. Entonces, pueden modificar aquí para otro valor y pueden predecir, ¿sí?, qué tanto les va a dar. Y pueden agregar sus conclusiones si la información les sirve, les funciona. Entonces, eso se llama comportamiento de la ley de Hooke. ¿Coincide o no coincide con esa ecuación que habíamos hablado? Es esta famosa ecuación, la ley de Hooke, que la fuerza es igual a la constante de elasticidad por la distancia. Bien, vamos para nuestro ejercicio número 3. En una nueva tabla,
con los datos de los dos ejercicios anteriores, vamos a calcular la energía potencial elástica para cada valor de X que teníamos. Entonces voy a traer los valores de la distancia en X, pero esos valores voy a traer los metros. Entonces vamos aquí a la parte superior, esta distancia en metros la vamos a copiar. Entonces copiar esos datos y aquí le vamos a lo mismo, un pegado especial que solo nos coloque los valores. Entonces pegar solo valores. Vamos a traer también la constante. Por aquí tenemos la constante. Aquí hay algo. Aquí este ejercicio estaba como extraño. Esta constante la copiamos, la pegamos aquí. Lo mismo, solo valores. Y repetimos ese valor de la constante para todos los datos. La fórmula de energía potencial elástica es también muy sencilla. Nos dice que hay que hallarle la mitad a la constante. Entonces, la fórmula diría un medio se multiplica por esa constante y se multiplica por la distancia elevado al cuadrado. Entonces, la celda de distancia y se eleva al cuadrado. Resultado inicial, 0, suena lógico. Y llevamos esa fórmula a las demás celdas. Perfecto. Esto es una ecuación de segundo orden. Lo lógico es que nos dé una curva. Nos pide grafique la distancia contra la energía potencial. Entonces, distancia versus energía potencial. O energía. ¿Qué hacemos? Vamos a seleccionar columna de distancia. Vamos a tener, se sostiene la tecla control en nuestro teclado y seleccionamos la columna energía potencial elástica. Solo necesitamos esas dos columnas, la de distancia y la de energía potencial elástica. Para seleccionarlas las dos, para seleccionar la segunda columna, tenía presionado la tecla control. Y vamos a insertar una gráfica tipo dispersión. Y perfecto, nos da una curva. Esa curva es el comportamiento de la energía potencial elástica. ¿Sí? Entre más se estire, vamos a tener más energía acumulada. Y esa energía no es directamente proporcional, sino es, se llama exponencialmente o creciente el comportamiento en forma de una ecuación de segundo orden, una ecuación cuadrática. Esa conclusión personal, el comportamiento, pueden buscar en el libro, en la física, en el hipertexto de Santillana, algún concepto adicional que hable del comportamiento de la energía potencial elástica en los resortes. Y complementan esa conclusión con esa consulta que ustedes hagan. Mis queridos estudiantes, llegamos a nuestro último ejercicio. Este año ha sido un año de muchos aprendizajes, de nuevos aspectos y a mí me queda pues agradecerles por todas esas situaciones y esfuerzos que ustedes han hecho. Esta última parte, lo que tenemos que hacer es modificar en el simulador el coeficiente de amortiguamiento. Entonces recordemos aquí en nuestro simulador
Este coeficiente de amortiguamiento lo habíamos dejado en mucho, ¿sí? Ahora lo modificamos. Lo vamos a dejar, por ejemplo, ahí en la mitad. Suelte la masa desde el valor de referencia y analice qué ocurre. Entonces, soltamos la masa. Vamos a soltar la masa desde el valor de referencia. Ahí. Y analizamos qué ocurre. ¿Sí? Eso ocurrió en la mitad. Por aquí, llegando a nada. De nuevo lo soltamos desde el valor de referencia. Miren el comportamiento de las energías. Miren el comportamiento del resorte. Se demoró más tiempo en llegar a esa posición de equilibrio. Y finalmente lo dejamos en la posición de nada. De nuevo lo soltamos desde la referencia. Esperamos un tiempo. Y vamos a escribir las conclusiones de lo que ustedes observen ahí. Se reproduce aquí en cámara lenta si quieren ver. Lo que ocurre dependiendo. Pueden verificar los vectores de velocidad, de aceleración. Hay algo que se llama el rastro del periodo. Pueden hablar de todos esos elementos en su conclusión personal. Como pueden notar aquí, dejé un espacio mayor, porque aquí no solo me gustaría que ustedes hablaran de esa conclusión personal con respecto al ejercicio, me gustaría que ustedes hablaran de una conclusión personal con respecto a todo lo que hemos vivido en la clase de física. Dejemos una conclusión personal de todas estas experiencias en esta forma de educación remota. Experiencia personal en educación remota. Con confianza pueden decir, expresar qué han sentido, cómo han vivido todo este proceso, qué sensaciones les dejó el aprendizaje en física. Aprendimos, no aprendimos, nos estresamos, se lograron nuevas cosas. A título personal, yo lo que les puedo estar diciendo es aprendí mucho, encontré nuevas estrategias para enseñar física. Yo me siento satisfecho de muchos procesos que logramos. El hecho de estar manejando Excel, el hecho de conocer simuladores, de tener ese video para que cada uno con sus propios ritmos de aprendizaje lograra estos procesos, pues ha sido muy chévere. Escriban con sus palabras esas conclusiones con respecto a ese mundo que ustedes vivieron especialmente en física. Estaremos en algún momento, ojalá podamos tener esos contactos un poco más cercanos. Sin embargo, les dejo ese espacio, todo lo que quieran escribir, decir acerca de todo lo que hemos vivido en física, bienvenido sea. De todo corazón, les deseo que Dios los bendiga, que se sigan cuidando. Estamos atentos a cada una de nuestras actividades. Entonces, felicitaciones por haber llegado al final de nuestros ejercicios en física. Chao.